tiene mucha flexibilidad en sus tallos y por eso es que muchas personas preguntan si es artificial, pero no, ella es muy real, solo que es muy flexible, sus tallos, sus hojas, y son muy resistentes en su flor, no cae con facilidad, la pueden mover y tiene una floración muy duradera, puede durar hasta más de 2 meses, esta hermosa planta. Bueno, hoy les voy a hablar de esta hermosa planta, es una planta más que florece en el jardín de mi madre. Buen día para todos. Hoy les tengo un hermoso video sobre esta planta. Una planta más que florece en el jardín de mi madre. Esta planta es llamada comúnmente calanchoe, escarlata, coralito, orejas de ratón. El nombre científico es Kalanchoe blossfeldiana. Es nativa de Madagascar, aunque en Estados Unidos, Florida, Puerto Rico, México ya es muy común y en muchos países como cultivo. Ella es de un grupo de las suculentas y familia de las Crassulaceae del género Kalanchoe. Hay muchas especies más, hay más de 150 especies. Es una planta perenne y ornamental. Las características de esta hermosa planta es la variedad más popular y famosa y fácil de encontrar. Existen muchas variedades, se destaca por sus colores, color rosa, fucsia, amarillo, púrpura, sus hojas carnosas y su gran cantidad de flores que nos da. Esta variedad necesita estar situada en un lugar con muy buena luz, natural y directa. No luz artificial, la detesta. Esta planta es una calanchoe de las más bonitas y fácil de cuidar y de propagar. Esta linda planta es una planta con hojas, con sierras que no hacen daño, que no genera peligro. Los bordes se toman de color rojo cuando la ponemos a pleno sol. Han sacado muchas más y todas muy divinas. En cuanto a los cuidados, la luz, son de mucha luz, ellas son muy resistentes al sol, ellas en pleno sol, las hojas van tornando un color rojizo, que es algo natural y es algo bonito en ellas, pero si a pleno sol van tornando después un color café, quiere decir que hay mucho exceso de sol, así que la podemos cambiar de lugar. En cuanto a temperaturas, ideal oscila entre los 15 a los 28 grados, más abajo de 7 grados ya es una amenaza para ella. Es una planta que nos sirve como decorativa, se utiliza como regalo, obsequiar a aquellas personas que están hospitalizadas o que están enfermas en casa y no pueden salir al jardín, llevarle una planta de estas de obsequio, demostrando su cariño o su amor por esta persona. Es la planta ideal porque esta flor perdura por mucho tiempo. Aquí podemos ver, esta planta lleva más de mes y medio con estas flores en forma de pequeñas rositas, rosas diminutas, y faltan muchas más para abrir, y así que es muy duradera. Yo diría que es la planta ideal para llevarle a una persona que de verdad le tenemos mucho cariño y se la recomiendo. En cuanto a tóxica, pues ella tiene bufadienolidos. Este compuesto es cardíaco, que causa problemas cardíacos y está concentrado en toda la planta, en los tallos, hojas, pero más concentrado en las flores. Entonces se dice que es levemente tóxica para las mascotas, pero en caso del ganado, caballos que sí la comen en cantidad, la comen en exceso, sí causa más daños. En cuanto a humedad, ella no es exigente, tolera lugares húmedos, cálidos y más secos. En cuanto al sustrato, le gusta la gallinaza, la tierra de capote o la tierra turba, que es igual, no importa el color, puede ser tierra negra, puede ser tierra amarilla o café, solo que vaya acompañado de algo que le ayude a drenar. Puede ser perlita, puede ser piedrita pequeña de río, puede ser mezclarle un poco de arena al sustrato para que ayude a drenar, o cascarilla de arroz. No en mucha cantidad, porque la cascarilla de arroz ya sabemos de que en mucha cantidad el riego pasa derecho y no le da tiempo a ellas a absorber el agua, entonces tratemos de usar la cascarilla de arroz en poca cantidad. En cuanto a riego, no hay una regla
bajo juramento que nos diga cuántas veces debemos regarla, ya que depende de mucho, depende si la tenemos una maceta de barro, pues la maceta de barro conserva mucha humedad, así que hay que regarla menos. Si la tenemos con cascarilla de arroz, quiere decir que toca regarla a diario. Si la tenemos en sustrato con cascarilla de arroz, quiere decir que la podemos regar menos veces. Si la tenemos en tierra de capote, depende también el clima donde estemos viviendo con esta planta. Hay climas de altas temperaturas donde quiere decir que toca regar con más frecuencia. En mi caso, mi clima oscila entre 15 a 23 o de 15 grados a 25 grados, yo la riego muy pocas veces, la riego sino cada 7 días, pero si el clima donde ustedes habitan es de altas temperaturas, quiere decir que la deben de regar con más frecuencia, y si viven en pueblos o en campo, pero en zonas muy frías, entonces quiere decir que necesita menos riego, ya no van a ser cada 7 días, sino que va a ser cada 10 días los riegos. Entonces todo depende de muchas cosas. También tenemos en cuenta que el sustrato ayude a drenar, que sea suelto, que no haga charco, porque nos puede formar pudrición en la planta y perder la planta. Y sabes de que es mejor pecar por falta de riego que por exceso de riego, porque si se nos pudren las raíces perdemos nuestra planta, y la recuperación después de que esté con pudrición la raíz es muy difícil. Así que lo único que queda de recuperar una planta y salvarla sería rápidamente cuando vemos que ya la planta está podrida sus raíces y va subiendo por el tallo el mal. Entonces lo que queda es rápidamente retirar esquejes y plantarlos en un nuevo sustrato. Es lo único que queda si nos sucede eso, así que tratemos de evitar este mal rato, porque recuperar una planta de verdad que es muy difícil, el proceso es larguísimo. Entonces tratemos de no pasar por estos malos momentos. También ayudemos con la maceta, que tenga buenas perforaciones, que el agua fluya, que deje drenar, porque nada nos ganamos con tener perlita o carbón o piedrita de río o arenita o cascarilla de arroz cuando la maceta no se presta. Entonces mucha atención con esto. Bueno, en cuanto a fertilizante, ella les gusta el abono orgánico, puede ser el humus de lombriz o fluorescencia orgánica. En cuanto a trasplante, cuando ella crece tanto y la vemos ya estrecha, la podemos cambiar, y cuando la vemos precisa en una maceta. En el caso mío, a mí no me gusta tenerlas precisa en una maceta al estilo vivero. A mí me gusta tenerlas amplias. Tengo pues mis razones, así lo recomiendan mucho, lo recomiendan de tenerlas en maceta pequeña, pero en mi caso, pues hasta ahora no me ha formado pudrición ni me ha traído malas consecuencias. En el caso mío las mantengo amplias por muchas razones, les voy a explicar, porque a veces tenemos plantitas que son muy difíciles de reproducir, y gracias a una maceta amplia con buen sustrato se me han reproducido por sí solas, por una semilla que cae en el sustrato, o porque cae una hoja y cae al sustrato y saca raíces, y de esta raíz sale una hermosa planta. Entonces en el momento menos pensado ya tenemos 2 o 3 plantas, porque caen al sustrato, no se pierde ni la semilla ni se pierde la hoja que cae. Entonces no en todas las plantas se reproducen así, pero es como un ejemplo que les doy por qué lo hago, porque me gustan las macetas amplias y con buen sustrato. En cuanto a plagas, casi nunca le da plagas. Cuando le vemos cochinilla, que son un punto blanco, lo mejor es con un copito y alcohol limpiarla, pero si está muy propagada, lo mejor es aplicar con insecticida orgánico, o aplicar con agua y alcohol, y tratar de limpiarle por todos los rincones de las hojas, y la hoja se presta, porque no es una hoja débil que se va a quebrar o se va a debilitar con facilidad, es una hoja resistente que se deja limpiar fácilmente. En cuanto a poda, por falta de luz directa o por darle la luz indirecta, le salen unos tallos largos que van perdiendo la figura de la planta, entonces van perdiendo la forma. Entonces lo mejor es podar, y de estas ramas las podemos plantar en un sustrato para que nos salgan nuevas plantas de esta poda que hacemos. Así la podemos multiplicar. Primeramente cogemos la tijera, la desinfectamos con alcohol y empezamos a hacer la poda. Cuando la planta se nos ha degenerado por buscar el sol, la luz solar, ella suele pasar esto, entonces tengamos en cuenta desinfectar la tijera, hacer los cortes y pasarlos a un nuevo sustrato. En cuanto a reproducción, por semilla se demora unos 18 meses. Por esqueje es muy fácil y se da más rápido. La podemos también enraizar en agua, ponemos en un vaso con agua y estar muy pendiente de hacer los cambios de agua. Yo diría que podemos máximo cada 2 días o cada 3 días, aunque la idea es cambiar el agua a diario.
pero lo digo porque me ha pasado de que no la cambio diario, la verdad es esa, por atender otras plantas se me ha pasado de estarle cambiando el agua, entonces hasta los 3 días está bien, porque si nos demoramos más tiempo por hacer el cambio del agua, el esqueje se nos va a morir y vamos a perder el pequeño esqueje y no van a haber tampoco raíces porque se llena el agua de microorganismos y estos microorganismos atacan el esqueje y va a morir. Entonces evitemos que esto no suceda. Así que podemos cambiar el agua si tienes muy buen tiempo, puedes cambiarlo a diario o cada 2 días o cada 3 días máximo, no nos podemos pasar de ahí. A veces muchas personas dicen que no les florece, es verdad, a veces no florece fácilmente, entonces yo les recomiendo cuando ya termine la florescencia o ya termine pues de florecer, si floreció es porque la tenemos a pleno sol, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya termine su floración, toda planta o todo ser vivo toma un receso, toma un descanso, y en ese descanso, que ya cuando termine pues de florecer, ellas toman un descanso, entonces la trasladamos a otro lugar donde diferente, la tenemos a pleno sol y por eso floreció, ¿verdad? Entonces la trasladamos a un sitio donde no le dé sol directo, que sea un lugar muy iluminado, pero sin sol directo, y allí la dejamos por 6 semanas, puede ponerla en el comedor o al pie de la ventana donde no le dé el sol, en su alcoba. Ella empieza a hacer brote para florecer de nuevo, entonces ya de nuevo la trasladamos donde la teníamos anteriormente, donde le da el pleno sol, y así la obligamos a cambiar el metabolismo, a invernar. En ese tiempo ella nos da botones de nuevo, y recuerden, no la vamos a regar, así la veamos con el sustrato seco, no hacerle riego, entonces la sacamos de nuevo a pleno sol como lo acostumbrado, y así ella nos va a florecer. En cuanto al símbolo de fortaleza, resistencia, salud y vida, significado depende del color de su flor. En cuanto a beneficios, es una planta que tiene poder tranquilizante, antiinflamatorio y porque ayuda a prevenir cálculos renales, y tiene muchos beneficios más. En cuanto a mantenimiento, no es nada complicada y les recomiendo que tengan esta hermosa planta en casa. Bueno, eso es todo por hoy. Este video lo hago con mucho cariño para ustedes y nuevamente les digo gracias. Gracias a todos ustedes que ven mis videos. Abrazos, Dios los bendiga y recuerden, cuidemos nuestro planeta, protejamos nuestros niños y protejamos nuestros animales. Abrazos, Dios los bendiga. Chao, bye bye. Chao.